Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó,
de Dios, gracias Cristo. Y lo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre mi mala labor, tu sangre mi mala labor, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Mis hermanos, una vez más, tengan ustedes muy buenos días con esta palabra del Señor que vamos a entrar a reflexionar este día. Vamos a comenzar a tener este tiempo de reflexión en su palabra. Vamos a orar para que podamos empezar a dar lectura a esta palabra y a ir desarrollando el mensaje de la palabra de Dios a través del libro de Jeremías, capítulos 30 y 31, que nos toca desarrollar esta mañana. Oremos. Señor, gracias te doy, porque una vez más tengo el privilegio, Señor, de compartir tu palabra con mis hermanos, con quienes, Señor, compartimos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Gracias, bendito Dios, por este privilegio que tenemos, este medio para que podamos estar en cada hogar y no dejarnos de unirnos en un solo corazón, en un solo propósito, aunque no en un solo lugar, pero Señor, estamos con un solo espíritu de honrarte, de escucharte y especialmente, Señor, creer y confiar en tus promesas, en tu palabra, la cual tú quieres que sea así. Gracias, mi Dios, porque tu propósito es que tu palabra esté en nuestra mente y esté en nuestro corazón, porque para nosotros eso es la vida. Gracias te doy, Padre bueno. Bendice este tiempo y permite que podamos, Señor, escucharte esta mañana a través de estas escrituras. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, comenzamos dando lectura a la palabra de Dios y quisiera hablar sobre la gracia y justicia en el día del Señor. Así traté de titular esta exposición. Basados en Jeremías, capítulos 31 hasta el capítulo 31, versículo 40. Según esta escritura, la proposición es esta: Dios es soberano y misericordioso, que por su gracia disciplina a su pueblo y juzga a las naciones, determinando sus destinos al final de los tiempos. Y a manera de introducción podemos mencionar que los capítulos 30 al 33 se conoce como libro de consolación de Jeremías. Fue escrito aproximadamente en 587 años antes de Cristo. Año en que ya había acontecido la primera invasión de Nabucodonosor y el exilio, el primer exilio del pueblo israelita, del pueblo judío. Entonces, en ese tiempo está escrito esta carta. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a desarrollar entonces este capítulo 30, comenzando con este título, todo el capítulo 30, promesa de la restauración de Israel. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en estos capítulos, en realidad, vamos a ver mucha esperanza, ¿no? Entonces, como la primera subdivisión, quisiera leerlo del versículo 1 al 9,
que dice, Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y así va a escribir esta primera parte, donde Dios ordena en primer lugar escribir estas palabras a Jeremías en un libro. ¿Por qué? Porque sin duda Dios va a ejecutar, Dios va a cumplir su palabra y entonces cambiará la suerte de su pueblo. Los versículos 5 al 7 prácticamente es un contraste entre el dolor que ha vivido este pueblo frente a lo que va a ser el gozo, el regocijo en el día de su restauración. Ellos se llenarán de alegría y se llenarán de gozo este pueblo. Y este mensaje, mis hermanos, está hablando ciertamente de la restauración de Israel y Judá y como una sola nación. Pero también esto trasciende más allá, porque habla acerca de que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, es decir, a el rey que va a salir de la estirpe de David. Y esto es nada menos que Jesucristo, el verdadero libertador, el verdadero Joshua, ¿no? Entonces, aquel día, dice Jehová, que destruirá totalmente la esclavitud física y la esclavitud espiritual de su pueblo. Entonces su pueblo servirá solo a su Dios. Habrá una fidelidad tal que no será nada oculto, no quedará. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, según la aplicación, que este es el paraíso que le prometió donde estaría este ladrón que se arrepintió allá en la cruz. Según Lucas 23 al 43, ¿no? Cuando Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este es lo que estás ofreciendo Cristo Jesús. Así también como está ofreciendo a todos aquellos que pierden su vida por causa de Él y su evangelio, como dice Mateo 10:39. Entonces, de esto es lo que está hablando, de ese reino se está anunciando también, aparte del retorno y la restauración de Israel. En la siguiente porción, del 10 al 17, dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como hiere un enemigo te herí,
con azotes de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así, esta porción podemos decir que Dios amorosamente consuela a su pueblo que está abatido y está exiliado. Y esto es a causa de su iniquidad, ¿no? Y eso es lo que va a decir en el versículo 11, ¿no? Que esto de ninguna manera podía dejar Dios sin castigarlos, porque ellos cometieron pecado contra el Señor. Pero la esperanza es que los retornará, y siendo que sin herida es incurable, no tiene remedio, y ni siquiera sus aliados, es decir, sus enamorados, ya están para consolarla, todos se olvidaron, todos se retiraron, y Dios lo castigó, lo azotó duramente, según su iniquidad. Y por eso no tendrían por qué quejarse, porque ese castigo era justo. Pero que al final también Dios dará su merecido a sus opresores de su pueblo, y sanará sus heridas, sacándoles de su miseria y llevándoles a una vida agradable, a una vida deleitosa. Esa es la promesa del Señor, que con Él no termina la vida de los que confiaron en Él en una tristeza, en un fracaso, en una crisis. Con Él termina en un regocijo pleno cuando se arrepiente de sus pecados y vuelve a su Señor. ¿Y aquí qué podemos decir si podemos estar hablando en cuanto a las heridas que no se sanan? Ciertamente nuestros pecados nadie puede sanar, nadie puede limpiar. Ningún deleite, ningún placer que podamos tratar de buscar en el mundo para curar y olvidar nuestras heridas, nuestros dolores en el alma, en el corazón, no se puede borrar, mis hermanos. La palabra de Dios, que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el remedio que Dios ha enviado para su pueblo. Y en esa fe es lo que ellos también van a ser restaurados. Y nosotros también. Muy bien. Para terminar este capítulo tenemos la última porción del 18 al 24 que dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin. Y en el fin de los tiempos entenderéis esto. Así termina esta porción del capítulo 30. Con la promesa de que Jerusalén será reconstruido
y los cautivos volverán allá nuevamente con regocijo y alegría. Y también el anuncio de que en medio de este pueblo surgirá un rey. Y este es el rey que nada menos que se anuncia el Mesías, el Cristo, el Salvador, el libertador verdadero de su pueblo. Y dice, ¿a quién hará Dios? Que dice el versículo 21, de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. ¿Quién puede acercarse a Dios? Solamente Cristo es el que nos llevó, nos acercó al Padre, nos volvió a llevarnos ante el Padre. Porque dice, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, nadie, ninguno. No hay ni un solo justo que pueda acercarse a Jehová y conversar con él, y tratar con él, negociar con él. Mientras que este estirpe de David, que ha de nacer de este pueblo remanente, es aquel que va a ser ese intercesor, el único camino, la única verdad para nosotros. Y esto está hablando también, hermanos, ciertamente del retorno de Israel a su tierra, pero también está hablando de esa restauración plena de la vida cuando se instale el reino de Cristo Jesús. Ese es el anuncio maravilloso. Ese es lo precioso que va a acontecer en este anuncio. Entonces, si pasamos al capítulo 31, ahí vamos a ver en dos partes. Primero del 1 al 30, vamos a ver que por su fidelidad eterna a Israel, los retornará Dios a su tierra, a este pueblo. Esa es la primera parte que vamos a ver. El versículo 1 que dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios y todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Es todavía la continuación de los versículos 23 y 24 del capítulo anterior. Entonces, lo que está diciendo es que Dios juzgará a los impíos y cumplirá con sus designios. Lo que se va a entender al final de los tiempos, que en ese momento no se podrá entender, aún todavía ni siquiera lo entendemos, porque ciertamente el reino de Cristo está instalado ya, pero él todavía, como se dice. Y cuando esto acontezca, entonces Dios será el pueblo de todas las familias de Israel y ellos serán su pueblo. Eso es lo que va a terminar de anunciar aquí en el versículo 1 del 31. Del 2 al 14 es la otra porción que quisiéramos reflexionar, que dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo hago volver a la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a los arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlos saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.
porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, y de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así, esta porción lo que está hablándonos es acerca de que este pueblo que había escapado de la espada de Egipto en el desierto, recuerdan ustedes ese escenario entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, ahí Dios los libró. Ellos escaparon no por su habilidad, no por su capacidad, ni por su fuerza militar. Ellos escaparon porque Dios, por esa fidelidad eterna que les prometió, les protegió en ese desierto. ¿Cuándo entonces podemos ver que así también Dios protegerá cuando este pueblo ha de volver ahora del norte? Antes volvieron de Egipto, que está en el sur, y ahora del norte van a volver de Babilonia. Y será restaurada Israel con todos sus atavíos, con todo lo que es la alegría, dándoles una vida próspera, y hasta que han de ser honrada como una nación importante, donde se adorará al Señor con acciones de gracias, habiéndose vuelto al Señor con lágrimas en los ojos, arrepentidos, ¿no? Recibirán entonces el consuelo que dice aquí, como un padre consuela a su hijo, y recibirá allí al primogénito Efraín, que representa nada menos que a Israel. Entonces allí nunca más habrá, dice, la tristeza, nunca más habrá dolor, sino que habrá regocijo pleno. Y esto lo mismo. Es verdad que volvieron, reconstruyeron, lloraron de alegría, de gozo, escucharon la palabra del Señor, se arrepintieron. Pero esto trasciende a la instalación del reino de Jesús, del reino de Cristo. Porque el Mesías es el que va a reinar plenamente. Él es quien quitará y enjugará las lágrimas para siempre. Él es quien va a quitar toda la maldad para siempre. Y sus sacerdotes serán saciados. ¿Quiénes son sus sacerdotes? ¿Recuerdan ustedes que nosotros somos ese real sacerdocio, ese pueblo? Seremos saciados con todo bien. Seremos saciados por Cristo Jesús. Ese es el camino a donde Cristo nos encamina. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene hasta el reino si no es por Él. Por eso el primer mensaje, Marcos va a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. Esa es la cosa, hermanos. Ese reino de los cielos es la que está ahora entre nosotros, que muchos no la visibilizamos quizá. Pero aquellos que tenemos esta esperanza en la palabra de Dios, creemos en su palabra, escudriñamos, retenemos, meditamos en ella, podemos deleitarnos con esa promesa del Señor, porque su palabra se ha de cumplir como al principio dijo en el capítulo 31. Ahora, en la siguiente porción va a hablar del 15 al 22 de esta manera. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme.
y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales y ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada y vuélvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades, a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, o hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. ¿Qué es lo que aquí estamos tratando de entender, mis hermanos? Rama era la ciudad principal de Benjamín, y Benjamín está dentro de la tribu de Judá. Y luego Efraín, que también es descendencia, y ambos descendientes de Raquel. Ellos experimentaron un terrible castigo de Dios, un terrible juicio de Dios. Han sido diezmados con la muerte. Sus muertos no fueron sepultados. La espada, el hambre y la peste los consumió. Y así fue el azote duro de Dios para su pueblo. Entonces Raquel simbólicamente llora, ¿no? Eso es lo que está transmitiendo. Llora ese dolor por la pérdida de sus hijos. Pero gracias al Señor que Él por su misericordia dice, ¿no?, que los va a restaurar, van a volver. Pero también esta profecía, hermanos, es el anuncio del exterminio de los niños en Belén, que son descendientes también de Raquel, ¿no?, allá en Judá. Pero recuerden ustedes que Herodes buscó matar al Mesías que había nacido en Belén y mató a los niños de 2 años para abajo. Y eso nos va a narrar Mateo 2, 17 y 18. Eso también es el anuncio profético de lo que iba a acontecer. Pero a la vez aquí nos habla de que Israel, ¿no?, que Efraín, es decir, Israel, reconocerá su falta, ¿no?, y se arrepentirá y reconocerá que el castigo del Padre, Dios es justo, ¿no?, y que Él corrige con dolor y disciplina a su pueblo. Si ustedes pueden diferenciar, normalmente cuando estamos en nuestra paz, estamos en tranquilidad, estamos en la opulencia, normalmente casi no tenemos tiempo para Dios, ¿no? No tenemos esa sed y esa ansia de buscar la presencia de Dios. Normalmente la crisis, el dolor, ¿no?, nos vuelve hacia nuestro Señor, nos retorna a Él. Y yo diría, a cierto punto, aquí es cuando el creyente crece, cuando es probada la fe, como dice Santiago, ¿no?, que sabiendo que la fe por las pruebas es probada. Y esa fe, esa paciencia, tiene que ser completa, ¿no? Santiago va a decir al respecto en el capítulo 1, los versículos 2 al 5, va a hablarnos de esto. Entonces, mis hermanos, aquí, Dios castiga con un castigo justo. Y por su misericordia y bondad, hará volver a su pueblo a su lugar. Y la figura es que cuando dice que la mujer rodeará al varón, es como que cuando la esposa vuelve a su propio marido, ¿no? Entonces, así Israel volverá a su Señor, que cuando en el capítulo 30 va a decir, aunque yo fui esposo para él, ellos se olvidaron de mí, pero ahora Israel volverá a este esposo, ¿no? Esa maravillosa figura, interesante figura que Jeremías va a utilizar.
Esta porción del 23 al 26 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra a la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades los labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Así narra aquí Jeremías. Esta es una visión escatológica de que Jerusalén será la morada bendita por el Señor cuando Dios sanará al alma cansada e entristecida, va a consolar. Entonces allí Dios, que es a través de Cristo, alimentará a su pueblo. Él será la que va a saciar con bienes. Y el sumo bien, el máximo bien que podemos tener es a Cristo mismo, como nuestro Señor. Él es el sumo bien, ¿no? Así, dice Jeremías, tuvo un despertar de este sueño, de esta visión. De tantos años y de tantos mensajes de dolor, de destrucción, de guerra, de matanza, de muerte, este sueño le fue tan revitalizador, esperanzador, porque aquí se anuncia la restauración plena y una visión de cómo va a ser restaurado plenamente aún el mundo entero. El reino de Cristo se instalará. ¡Qué maravillosa bendición! Por supuesto que Israel retornará. Restaurarán, pero hoy no está como tal podríamos describir. Entonces, este mensaje trasciende al futuro, trasciende hasta el reino de Cristo Jesús. Entonces, también del 27 al 30, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron de las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí lo que está anunciándose es que Dios es el que va a sembrar, el que va a plantar. Así como el huerto de Edén Dios preparó, así Él va a plantar ese reino, poblando con hombres y animales. Es decir, Dios es el que hace el destino del hombre. Él es quien sabe el futuro. Él sabe cómo hacerlo. Y Él dice aquí el mensaje, así como arrancó y derribó, destruyéndolos, también Él plantará y restaurará cuidadosamente. Y entonces se olvidarán ese proverbio de la dentera. Las uvas agrias comieron los padres y los hijos tienen la dentera. Es decir, había un dicho entre los hijos nacidos en Babilonia de que ellos estaban pagando la culpa de los padres. Y ese dicho se terminará. Eso refiere en Lamentaciones 5:7, Ezequiel 18:2 al 3 también refiere ese proverbio. Ahora, cada uno serán responsables de sus actos. Eso es lo que va a decir, ¿no? Entonces, aquí, mis hermanos, es donde hemos de vivir aquellos que creemos en Cristo Jesús. Esto es lo mismo, se trasciende al anuncio del reino de Cristo. Y ahí es cuando recibiremos, ahí cuando el pueblo del Señor recibirá la vida abundante, la vida eterna. Y perseveraremos hasta el final con esta esperanza, aquellos que entendemos esa promesa del Señor. Usted persevera en esa fe, entonces nuestra esperanza es eso. El Señor será el que nos va a saciar. Él va a dar la verdadera saciedad, porque aquí en el mundo no vamos a saciar. La delicia, el deleite, el gozo, rápidamente se esfuma, se acaba. Pero en la presencia del Señor será el eterno
gozo y alegría y danza y celebración, como se anuncia en esta escritura. Luego en los versículos del 31 al 34 va a haber este anuncio del nuevo pacto. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así Dios habla de que va a establecer un nuevo pacto con su pueblo, poniendo su ley en su mente y grabando en su corazón. Anteriormente grabó en tablas de piedra, pero ahora va a grabar en el corazón mismo de su pueblo. Entonces ellos adorarán, reconocerán a su Dios, cada uno personalmente, y Dios será el Dios de ellos. Entonces, mis hermanos, aquí dice, aún desde el más joven hasta el más viejo, conocerán. No será necesario que todavía alguien diga algo, enseña a su hermano. Y también Dios perdonará totalmente su pecado para nunca más acordarse de ella, y entrará en una íntima relación con su pueblo. Ahí no habrá una adoración hipócrita. Ahí no habrá corazones de doble ánimo. Ahí no habrá una doble vida. No va a haber lugar para eso. Entonces, aquí podemos ver que este pacto, este nuevo pacto, es lo que Jesús en Mateo 26, 28 va a decir, que esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Eso es lo que Jesús va a confirmar. Porque nosotros celebramos con la cena del Señor ese pacto, recordamos constantemente, porque al llamarnos también nos selló con su Espíritu Santo en el corazón de todos los discípulos, según 2 Corintios 1, 21, 22, fuimos sellados con ese Espíritu. Y en el corazón de su pueblo pone su ley, sellando con su Espíritu Santo. Y Él es quien hará crecer. Él es quien se encarga de plantar, de dejar crecer a su pueblo hasta la semejanza de su Hijo Cristo Jesús. En esa transformación, en ese proceso, nos encontramos este pueblo en camino hacia la santidad. Entonces, mis hermanos, esa es la palabra en esta porción. Y para terminar, el 35 al 40 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse, abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada, y Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del antiguo, del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Entonces, mis hermanos, aquí culminamos. Así como el universo y sus leyes no dejan de existir. Así es imposible que Dios olvidara esa promesa, ese pacto. Entonces, Él va a restaurar Jerusalén, va a ser una nueva ciudad, que ya no va a haber esos lugares del basural, de la muerte, de la tristeza. Ese valle inmundo se convertirá en una ciudad santa y nunca más se olvidará de su pueblo. Que el Señor, hermanos, los bendiga
y nos ayude a entender este mensaje. Esta es la esperanza. El Señor hará una nueva Jerusalén, y en esa nueva Jerusalén habitarán todos aquellos que confesarán que Jesucristo es el Señor y perseveran hasta el final. Que el Señor nos ayude a perseverar hasta el final. Bendiciones.